Hablaremos hoy de cerebelo. Miremos primero algunas generalidades. La capacidad para realizar movimientos complejos de forma eficiente necesita de la participación de varias estructuras encefálicas, básicamente del cerebelo y de los ganglios basales. Estos funcionan en asociación con el sistema motor y aunque por sí solos no pueden iniciar un movimiento, sin ellos estos son torpes, lentos e imprecisos. En el cerebelo, transversalmente se distinguen tres partes: el lóbulo flóculo nodular, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Longitudinalmente se diferencia una zona central, conocida con el nombre de vermis, y dos hemisferios cerebelosos, uno a cada lado, divididos cada uno de ellos en una zona intermedia y otra lateral. Aquí observamos una imagen del cerebelo donde podemos ver los lóbulos anterior, el lóbulo posterior y este que aparece acá, que es el lóbulo flóculo nodular. También podemos observar que hay una parte central que no está señalada, que es el vermis, y a cada lado del vermis están los dos hemisferios cerebelosos divididos en dos zonas, esta zona que sería la intermedia y esta otra que sería la lateral, y eso por supuesto también en el otro lado. Aquí observamos esa división en una zona intermedia y una zona lateral en ambos hemisferios cerebelosos. Y observamos aquí señalado la parte central, que es el vermis. El lóbulo flóculo nodular está en íntima conexión con el aparato vestibular, por lo que se le llama vestíbulo cerebelo. Los evolucionistas la consideran la porción más antigua del cerebelo, por lo que se le llama también arquicerebelo. Es la parte del cerebelo que participa en el control del equilibrio. Otra parte del cerebelo es el paleocerebelo. El vermis y las zonas intermedias de los dos hemisferios cerebelosos constituyen el paleocerebelo. Este tiene profusas relaciones con la médula espinal, por lo que se le llama también espinocerebelo. Participa en la coordinación de la postura del tronco, específicamente es el vermis el que tiene que ver con eso, y de los miembros. Aquí son las zonas intermedias las que tienen que ver en relación con la cabeza y entre sí. Coordina también los movimientos realizados por ellos. Y una tercera parte del cerebelo es el llamado neocerebelo. Las porciones más laterales de los hemisferios cerebelosos y del lóbulo posterior forman el neocerebelo. Este se conecta con la corteza cerebral por medio del puente, por lo que también recibe el nombre de ponto cerebelo. Se encarga de la planificación y coordinación de los movimientos secuenciales. Con respecto a la corteza cerebelosa, esta se divide en tres capas, que son, yendo desde la parte más externa a la más interna, la molecular externa, la de Purkinje y la granular interna. La corteza cerebelosa contiene 5 tipos de neuronas: las células de Purkinje,
las células granulosas, las células en canasto, las células estrelladas y las células de Golgi. Aparte de la corteza cerebelosa, tenemos también los núcleos profundos, que son el núcleo dentado, el núcleo globoso, el núcleo emboliforme, el núcleo fastigiado o del techo. A veces se unen los núcleos globoso y emboliforme, formando lo que se conoce como el núcleo interpósito. Aquí observamos parte de las células que se encuentran en la corteza cerebelosa. Observamos, por ejemplo, la célula de Purkinje y observamos también las células granulares. Observamos también la división en la capa molecular y también en la capa de células granulares o capa granulosa. Entre estas dos capas está la capa de células de Purkinje. Aquí también observamos la división en capa molecular, en capa de células de Purkinje y en capa granular. Observamos también algunas de las células que hemos mencionado. Sobre todo tenemos las células de Purkinje, que están acá, y las células granulosas. Y además se encuentran también aquí las células de Golgi, las células estrelladas y también se encuentran las células en canasto. Vamos a hablar precisamente acerca de cada una de esas células, comenzando con las células de Purkinje. Estas están entre las células más grandes del cuerpo y tienen una gran ramificación dendrítica que se extiende por toda la capa molecular. Sus axones, por otro lado, constituyen la única salida desde la corteza cerebelosa y se dirigen a los núcleos profundos, o sea que hacen sinapsis con las células de los núcleos profundos. Los cuerpos de estas células están en la capa de Purkinje. Con respecto a las células granulosas, estas reciben información desde las fibras musgosas e inervan a las células de Purkinje. Sus cuerpos están en la capa granular o granulosa. Cada una de estas células envía un axón a la capa molecular, donde se bifurca como una T y recorren grandes distancias formando las llamadas fibras paralelas. O sea que las fibras paralelas son la parte final de los axones de las células granulosas. Y esto después de que esos axones se dividan en dos ramas a manera de una T. Las fibras paralelas hacen sinapsis también con las dendritas de las células de Purkinje. Las células en canasto. Sus cuerpos se encuentran en la capa molecular. Reciben información de las fibras paralelas y cada una se proyecta a células de Purkinje. Sus axones forman un canasto alrededor de los cuerpos celulares y del cono axónico de las células de Purkinje. De ahí su nombre. Células estrelladas. Sus cuerpos se encuentran en la capa molecular, pero son más superficiales que las de células en canasto. También reciben información de las fibras paralelas, igual que las células en canasto. Sus axones establecen sinapsis con las células de Purkinje. Células de Golgi. Sus cuerpos se encuentran en la capa granular. Sus dendritas se proyectan hasta la capa molecular
y reciben información de las fibras paralelas. Sus cuerpos reciben impulsos a través de colaterales desde fibras musgosas. Sus axones se proyectan a las dendritas de células granulosas. Aquí observamos en parte algunas de las células que estábamos describiendo con algunas de sus conexiones. Observemos acá en blanco las células de Purkinje, que este sería el cuerpo que está ubicado en la capa de Purkinje, y esta sería la dendrita, que aquí no se ve, pero que se ramifica grandemente a manera de un árbol, y que esa dendrita se extiende hacia la capa molecular, que sería este nivel correspondería a la capa molecular. Luego vemos el axón, que es la única salida desde la corteza cerebral y que se dirige hacia donde están los núcleos profundos. O sea que estos axones van a hacer sinapsis con las células de los núcleos profundos. Podemos observar también una célula en canasto, que es esta. Ven que su cuerpo se encuentra a nivel de la capa molecular y también sus dendritas. Y observan que las dendritas reciben información desde las fibras paralelas, que son estas. Observemos de paso que las fibras paralelas son parte de los axones de estas células, que son las células granulosas. Como habíamos descrito anteriormente, los axones de las células granulosas se extienden hasta la capa molecular y ahí se bifurcan a manera de una T y forman entonces las fibras paralelas. Estas fibras paralelas entonces hacen sinapsis con las dendritas de las células en canasto. Como vemos también, los axones de estas células en canasto hacen sinapsis con el cuerpo y con el cono axónico de las células de Purkinje. Aquí no se ve, pero en otras imágenes sí, que esta terminación forma una especie de canasto, que es lo que le da el nombre de célula en canasto. También observamos acá las otras células estrelladas cuyos cuerpos están en la capa molecular, igual que las células en canasto, pero nada más que, como pueden observar, estas son más superficiales. También las dendritas de estas células se encuentran ahí, y las dendritas de estas células, igual que las de las células en canasto, reciben información desde las fibras paralelas, ya que las fibras paralelas, como ven, hacen sinapsis con esas dendritas de las células estrelladas. Estas células tienen una forma de astro o de estrella, de ahí les viene el nombre. Como ven, los axones de estas células estrelladas hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. También observamos las células de Golgi. Las células de Golgi tienen sus cuerpos ubicados en la capa de células granulosas, donde también están los cuerpos de las propias células granulosas, que eso es lo que le da el nombre a esta capa de capa granulosa. Observemos que las células de Golgi tienen dendritas que se extienden hasta la capa molecular y que reciben información desde las fibras paralelas, ya que las fibras paralelas, como se ve acá, hacen sinapsis con estas dendritas de las células de Golgi. Estas células de Golgi, a la vez, a través de sus axones, hacen sinapsis con las células granulosas, con las dendritas de las células granulosas. Aquí también se puede ver esta fibra,
que esta fibra es una fibra aferente y que se conoce como fibra trepadora. Las fibras trepadoras, como ven, hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Aquí no se ve que estas terminaciones se enrollan alrededor de las dendritas de las células de Purkinje de manera similar a una planta trepadora. De ahí el nombre de fibras trepadoras. También aquí observamos otro tipo de fibras aferentes, que son las fibras musgosas. Estas fibras musgosas hacen sinapsis, como se puede observar acá, con las dendritas de las células granulosas. Las fibras aferentes, tanto las trepadoras como las musgosas, traen información desde fuera del cerebelo. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra algunas de las cosas que hemos estado describiendo y tal vez algo otras adicionales. Por ejemplo, aquí vemos una célula de Purkinje que tiene su dendrita que se dirige hacia la capa molecular y tiene el axón que se dirige hacia las profundidades para hacer sinapsis con las células de los núcleos profundos representada por esta. También observamos que estas neuronas, las células de Purkinje y sus axones, por lo tanto también sus fibras, son inhibitorias, o sea que van a inhibir a las células de los núcleos profundos. También observamos aquí una célula granulosa y observamos que estas células granulosas tienen axones que se extienden hasta la capa molecular y que ahí en la capa molecular esos axones se dividen en dos ramas a manera de una T y esas ramas son las fibras paralelas que recorren grandes distancias por esta capa molecular. Como ven, estas fibras paralelas hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. También hacen sinapsis con las células en canasto y también hacen sinapsis con las células estrelladas y también hacen sinapsis con las células de Golgi, que son estas. Y vean que estas fibras paralelas y por lo tanto las células granulosas son excitatorias. Esto lo simboliza estos signos positivos. Al contrario de las células de Purkinje, que habíamos visto que eran inhibitorias, porque aquí al final del axón se coloca un signo negativo. También observamos acá entonces las células de Golgi, que tienen axones que van a inhibir, como se ve acá, a las células granulosas y tienen dendritas que se extienden hasta la capa molecular y que reciben información excitatoria de parte de las fibras paralelas, es decir, de las células granulosas. También observan que las células estrelladas son inhibitorias y van a inhibir a las de Purkinje. Y también las células en canasto también son inhibitorias y van a inhibir a las de Purkinje. Aquí también se ve las fibras trepadoras que llegan hasta las dendritas de las células de Purkinje y estas son excitatorias. También vemos que hay fibras colaterales de parte de estas fibras trepadoras que hacen sinapsis con las células de los núcleos profundos. Estas fibras también, estas colaterales también son excitatorias, ya que las fibras trepadoras en general pues son excitatorias. Y aquí observamos una fibra musgosa que llega a hacer sinapsis principalmente con las células granulosas, que son estas, pero también hacen sinapsis con las células de Golgi. Y aquí no se ve que también tienen colaterales para establecer sinapsis con las células de los núcleos profundos.
Estas fibras musgosas, que son fibras aferentes que vienen de afuera del cerebelo, igual que las otras trepadoras, también son excitatorias, como lo simbolizan estos signos positivos. Se puede observar muy particularmente que hay aquí un circuito de excitación e inhibición, porque observen que las células granulosas excitan a través de las fibras paralelas a las células de Golgi, pero las células de Golgi inhiben a las granulosas. Entonces se da un circuito de excitación e inhibición. Sería este circuito que estoy señalando acá. Con respecto a las fibras trepadoras y musgosas, que ya las señalamos en las figuras anteriores, mencionamos lo siguiente. Hay dos entradas de información principal a la corteza cerebelosa, que son precisamente las fibras trepadoras y las musgosas. Cada una de las fibras trepadoras hace sinapsis con las dendritas de células de Purkinje, alrededor de las cuales se entretejen como una planta trepadora, y eso le da el nombre de fibras trepadoras. Las fibras trepadoras vienen desde el núcleo olivar inferior. Esta información viene a su vez de todas las partes del cuerpo. Las fibras musgosas traen información propioceptiva desde todo el cuerpo, además de traer información de la corteza cerebral a través del núcleo pontino. Estas fibras musgosas terminan en dendritas de células granulosas. También tienen fibras colaterales que establecen sinapsis con células de Golgi. Tanto las fibras trepadoras como las musgosas tienen colaterales que establecen sinapsis con las células de los núcleos profundos. Neuronas inhibitorias y excitatorias. Las células de Purkinje, como hemos dicho, son inhibitorias e inhiben a las células de los núcleos profundos. Las células en canasto, las células estrelladas y las células de Golgi son inhibitorias. Las primeras dos inhiben a las células de Purkinje y las de Golgi inhiben a las granulosas. Las células de los núcleos profundos, las fibras trepadoras y las fibras musgosas son excitatorias, de manera que tanto lo que entre como lo que sale del cerebelo es excitatorio. Lo que se modula es el grado de excitación entonces. El grado de excitación que éste produce sobre la corteza cerebral en las áreas motoras, eso es lo que en realidad se va a modular. Las células granulosas ya habíamos mencionado que son excitatorias. Aquí de nuevo una imagen, ¿verdad?, que muestra algunas de las últimas cosas que hemos estado hablando. Recuerden que cuando aparece un símbolo positivo al final de una fibra, indica de que esa fibra y la célula de la cual depende es excitatoria, y cuando hay un signo negativo, indica lo contrario, que se trata de una fibra o de una célula inhibitoria. Con respecto a los neurotransmisores, el neurotransmisor secretado por las células estrelladas, las células en canasto, las células de Golgi y las células de Purkinje parece ser el GABA, que recuerden que es un neurotransmisor inhibidor. Y es probable que las células granulosas secreten glutamato, el cual ya saben que es un neurotransmisor excitador. ¿Qué ocurre cuando hay un daño en el cerebelo? Se produce un síndrome cerebeloso que comprende una serie de manifestaciones clínicas. Aquí tenemos una lista de esas manifestaciones que se producen cuando hay un síndrome cerebeloso: disinergia, disdiadococinesia, dismetría, temblor intencional, disartria, nistagmus, hipotonía y ataxia cerebelosa. Vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Primero, disinergia.
El cerebelo normal es capaz de prever la posición que ocupará una parte del cuerpo, así puede coordinar en el tiempo los múltiples componentes de un complejo movimiento tridimensional. Pero cuando se altera el cerebelo, hay un fallo en la progresión suave de un movimiento a otro, y esto es lo que se conoce como disinergia. Disdiadococinesia, ¿a qué se refiere? A la dificultad para la realización de movimientos rápidos alternantes. Dismetría se refiere a la falta de coordinación entre la actividad de músculos agonistas y antagonistas, llevando a un trastorno en la desaceleración del movimiento impulsado y una extensión errónea del movimiento. Temblor intencional. Al buscar con el dedo un punto diana o un punto blanco, la mano no desacelera adecuadamente y sobrepasa el objetivo. Se intenta entonces corregir, pero de nuevo la aceleración y la deceleración no resultan exactas, con lo que la mano puede sobrepasar, esta vez en sentido contrario, el objetivo. El resultado global es que el dedo oscila de un lado a otro del objetivo hasta fijarse en él, dándose entonces un temblor, que se conoce como temblor intencional. Disartria es una anomalía del habla por la falta de coordinación de los movimientos necesarios para articular el lenguaje. Nistagmus o nistagmo es la falta de amortiguación de los movimientos oculares, que consiste en una oscilación de los ojos cuando se intentan fijar en un punto lateral del campo visual. Hipotonía. El cerebro normal globalmente parece ejercer una función de facilitación del tono muscular, por lo que en alteraciones del cerebelo aparece una disminución del tono muscular que se conoce como hipotonía. Y finalmente tenemos la ataxia cerebelosa, que consiste en una falta de orden en el movimiento. A esto se le llama ataxia cerebelosa para poderla distinguir de la ataxia vestibular y de la ataxia sensitiva, que también existen.